¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se mantienen tranquilas y felices incluso en los momentos más difíciles, mientras otras se rinden rápidamente? ¿Por qué hay quienes ven esperanza en medio de la tormenta mientras otros solo ven oscuridad? La respuesta es simple pero poderosa: el pensamiento positivo. El pensamiento positivo puede cambiar tu vida, puede ayudarte a sentirte mejor, a rendir mejor y a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Pero la mayoría de las personas no se da cuenta de cuánto sus pensamientos afectan todo lo que les rodea. En este video aprenderás 10 reglas poderosas del pensamiento positivo que pueden ayudarte a desbloquear todo tu potencial. Quédate hasta el final, porque estas 10 reglas pueden cambiar tu vida de verdad. Regla 1. Tus pensamientos dan forma a tu realidad. Tu mente es como un jardín. Lo que siembres en ella crecerá. Si plantas semillas de duda, miedo, rabia o preocupación, esos sentimientos crecerán con el tiempo. Se convertirán en parte de la forma en que ves el mundo. Y pronto empezarás a creer que la vida es injusta, que tienes mala suerte o que las cosas nunca te salen bien. Comenzarás a sentirte débil, agotado y sin esperanza. Pero si plantas semillas de esperanza, alegría, amabilidad y confianza en ti mismo, esos sentimientos crecerán en su lugar. Te sentirás más fuerte, más tranquilo y más en control de tu vida. Así como un jardinero debe elegir qué plantar, tú debes elegir qué pensamientos permites en tu mente. Muchas personas olvidan que sus pensamientos son el punto de partida de todo lo que hacen. Antes de actuar, piensas en ello. Antes de hablar, tus pensamientos deciden lo que dices. Así que si tus pensamientos son siempre negativos, tus acciones y tus palabras también lo serán. Podrías dejar de intentar cosas nuevas porque tu mente te dice no puedo hacerlo o no soy suficientemente bueno. Y si lo crees, te quedarás estancado. Nunca crecerás. Pero si empiezas a pensar lo intentaré o puedo aprender, te das la oportunidad de avanzar. Los pensamientos positivos te dan energía y coraje. Te dan el poder de seguir adelante, incluso cuando la vida es difícil. El pensamiento positivo no significa ignorar los problemas. Significa creer que existe una solución. Significa confiar en que puedes manejar los momentos difíciles. Cuando piensas así, te sientes tranquilo en lugar de asustado. Te sientes fuerte en lugar de débil. Empiezas a notar nuevas ideas, nuevas personas y nuevas oportunidades. Es como si tu mente abriera una puerta y finalmente pudieras ver el camino a seguir. Recuerda, tus pensamientos no son solo palabras dentro de tu cabeza, son los constructores de tu realidad. Lo que piensas, te conviertes. Lo que crees, lo creas. Así que elige tus pensamientos con cuidado. Planta buenos pensamientos cada día. Riégalos con paciencia. Y pronto, tu vida florecerá en algo hermoso. Regla 2. Enfócate en lo que puedes controlar. La vida no siempre es justa y no siempre es fácil. Cada día ocurren cosas que están fuera de nuestro control. El clima puede arruinar tus planes. Las personas pueden decir cosas hirientes. El tráfico puede hacerte llegar tarde. Una oferta de trabajo puede ser rechazada. O un amigo puede decepcionarte. Estas cosas pueden hacerte sentir frustrado, estresado o incluso sin esperanza. Pero aquí hay algo poderoso que debes recordar. Puede que no controles lo que sucede, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Ahí es donde vive tu verdadero poder. Las personas con pensamiento positivo entienden esto profundamente. No intentan controlar todo lo que les rodea. En cambio, se enfocan en lo único que siempre pueden controlar: ellos mismos, su actitud, sus palabras, sus acciones. Digamos que pierdes el autobús y llegarás tarde. Podrías enojarte, gritar y arruinar tu día.
O podrías respirar profundo y decir, la próxima vez saldré más temprano. Una respuesta te llena de estrés, la otra te ayuda a crecer. Es un pequeño momento, pero marca una gran diferencia. Cuando dejas de intentar controlar todo, la vida se vuelve más simple. Dejas de preocuparte por lo que los demás piensan. Dejas de desperdiciar tu tiempo en lo que no puedes arreglar. En cambio, pones tu energía en lo que importa, tu mentalidad, tus elecciones y tus metas. Así es como construyes un futuro mejor. Piensa en tu energía como en el dinero. ¿Gastarías todo tu dinero en cosas que no te dan? ¿Nada a cambio? Por supuesto que no. Entonces, no desperdicies tu energía en quejas, culpas o arrepentimientos. Invierte tu energía en aprender, mejorar y avanzar. Cuando te enfocas solo en lo que puedes controlar, te sientes más liviano por dentro. Empiezas a disfrutar de los pequeños momentos otra vez. Comienzas a sonreír más y a preocuparte menos. Y sobre todo, empiezas a ver el progreso. Comienzas a creer que tú estás a cargo de tu vida. Esa creencia es poderosa, es la base del pensamiento positivo. Así que cuando la vida se sienta difícil, no intentes controlarlo todo. Solo toma el control de tus pensamientos, tu actitud y tus acciones. Ahí es donde comienza la verdadera paz. Regla 3. Practica la gratitud cada día. La gratitud es una de las herramientas más poderosas que puedes usar para construir una mente positiva. Cuando aprendes a sentirte agradecido por las cosas que ya tienes, tu vida comienza a cambiar. Tu corazón se siente más liviano, tu mente se siente más tranquila y de repente tus problemas no parecen tan grandes como antes. La gratitud te ayuda a cambiar el enfoque de lo que está mal a lo que está bien, de lo que falta a lo que ya está aquí. Cada día, sin importar cuán ocupado o cansado estés, tómate un momento para notar algo bueno. Puede ser algo pequeño, la sensación del sol en tu cara, un mensaje amable de un amigo, una comida caliente después de un largo día, o simplemente el hecho de que estás vivo y respirando. Estos momentos pueden parecer simples, pero son preciosos. Cuando te detienes a apreciarlos de verdad, empiezas a ver cuán rica es realmente la vida. Muchas personas solo se enfocan en lo que no tienen, se comparan con los demás y se sienten infelices. Dicen, si solo tuviera más dinero, o si solo me viera mejor, o si solo las cosas fueran más fáciles. Esta forma de pensar crea tristeza, estrés y dolor. Pero la gratitud cambia la historia. Dice, mira lo que sí tengo, mira la belleza a mi alrededor, mira cuánto he avanzado. Este tipo de pensamiento trae paz y alegría. Incluso en los días difíciles, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Quizás superaste el día aunque fue duro. Quizás alguien te ayudó o te sonrió. Quizás aprendiste una lección que te hará más fuerte. Estos momentos son regalos. Y cuando aprendes a verlos, la vida empieza a sentirse más significativa. Cuanto más practicas la gratitud, más natural se vuelve. Tu cerebro empieza a buscar lo bueno en cada situación. Comienzas a notar lo positivo más que lo negativo. La gratitud se convierte en tu nuevo hábito, tu nueva forma de pensar. Y con este hábito, la felicidad se vuelve más fácil de encontrar. Así que tómate unos minutos cada día para dar gracias a la vida, a los demás y a ti mismo. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Dícelas en voz alta si puedes. Deja que tu corazón sienta el agradecimiento, porque la gratitud no es solo un sentimiento, es una forma de vivir y es la clave para una vida positiva y en paz. Regla 4. Rodéate de personas positivas. Las personas que te rodean tienen una influencia poderosa en tus pensamientos, tu estado de ánimo e incluso tu futuro. Puede que no siempre lo notes, pero la energía de los demás se convierte en parte de tu vida diaria.
Si pasas tiempo con personas que siempre se quejan, critican, chismean o culpan a los demás, su pensamiento negativo se convertirá lentamente en parte de tu pensamiento. Puedes empezar a sentirte cansado, enojado o lleno de dudas sin siquiera saber por qué. Ese es el poder de tu entorno. Da forma a tu energía, da forma a tu mentalidad. Pero la buena noticia es que lo contrario también es verdad. Si te rodeas de personas llenas de esperanza, amabilidad y vida, empezarás a sentir esa energía dentro de ti también. Las personas positivas te inspiran a crecer, celebran tus logros y te apoyan cuando las cosas van mal. Te recuerdan tus fortalezas cuando las olvidas, ven lo mejor en ti y te ayudan a verlo también. Tómate un momento y piensa en las personas en tu vida. ¿Te traen alegría o estrés? ¿Te ayudan a avanzar o te frenan? A veces mantenemos personas negativas en nuestra vida porque tenemos miedo de estar solos, pero quedarte rodeado de negatividad te costará más a largo plazo. Te costará tu paz, tus sueños y tu confianza en ti mismo. Elegir a las personas correctas no siempre es fácil. Se necesita coraje para alejarse de las relaciones tóxicas, pero es una de las decisiones más importantes que puedes tomar para tu salud mental y tu felicidad. No necesitas muchas personas, solo necesitas las correctas, aquellas que quieren verte triunfar, las que elevan tu espíritu y las que creen en tu camino. Si todavía no puedes encontrar esas personas, empieza por ser tú mismo esa persona. Sé quien habla con amabilidad, quien eleva a los demás y quien se mantiene esperanzador. Tu energía atraerá a otros como tú y poco a poco construirás un círculo de fortaleza y apoyo. Recuerda, te vuelves como las personas con las que más tiempo pasas, así que elige con sabiduría. Camina con los sabios, aprende de los fuertes y mantente cerca de quienes te ayudan a brillar más. Regla 5. Usa palabras positivas para hablarte a ti mismo. Cada día todos tenemos una voz interior dentro de nuestra mente. Esta voz nos habla en silencio, pero de forma constante. A veces dice cosas buenas como puedes hacerlo o sigue adelante, lo estás haciendo bien. Pero a veces dice cosas que nos dañan como no eres suficientemente bueno o vas a fracasar. Esta voz interior es muy importante porque empezamos a creer lo que nos dice. Si tu voz interior es amable y fuerte, te sientes seguro y valiente. Pero si tu voz interior es dura y negativa, puedes sentirte débil y asustado. Las personas con pensamiento positivo entienden el poder de esta voz interior. Aprenden a hablarse a sí mismas con amabilidad y aliento. Eligen palabras que les dan fuerza, no palabras que las derrumban. Por ejemplo, si algo sale mal, en lugar de decir «soy un fracaso», una persona con pensamiento positivo dice «todavía estoy aprendiendo, lo haré mejor la próxima vez». Si enfrentan un desafío, en lugar de decir «no puedo con esto», dicen «daré lo mejor de mí». Estos pequeños cambios en las palabras pueden crear grandes cambios en cómo nos sentimos y lo que hacemos. Tus palabras importan. La forma en que te hablas da forma a lo que crees en lo más profundo de ti, y lo que crees da forma a tus acciones. Si crees que eres capaz, intentarás cosas nuevas y seguirás adelante incluso cuando sea difícil. Pero si crees que no eres lo suficientemente fuerte o inteligente, puede que te detengas antes de siquiera empezar. Empieza a usar palabras que te hagan sentir fuerte, valiente y capaz, especialmente cuando todavía no te sientes así. Háblate a ti mismo como lo harías con tu mejor amigo. ¿Le dirías a tu amigo que no vale nada? No, le dirías, eres importante y creo en ti. Así que dite eso a ti mismo. Recuerda, cambiar tu voz interior lleva tiempo y práctica, pero cada palabra amable que te dices a ti mismo construye tu fortaleza.
Cada pensamiento alentador te acerca más a tus metas. Regla 6. Visualiza el éxito cada día. ¿Alguna vez has notado cómo tu mente puede crear imágenes e historias? Cuando piensas en tu futuro, puedes imaginarte haciendo algo grandioso. Este poder de la mente se llama visualización. Las personas con pensamiento positivo usan la visualización cada día porque les ayuda a alcanzar sus metas. Se toman el tiempo de cerrar los ojos y verse a sí mismas triunfando. Se imaginan hablando con confianza, pasando pruebas importantes, comenzando un nuevo trabajo o ayudando a otros. Esta imagen mental no es solo un sueño, es una herramienta poderosa para guiar sus acciones. Cuando visualizas el éxito, creas un mapa claro en tu mente. Este mapa te muestra el camino hacia tu meta. Te ayuda a sentirte motivado y emocionado. Empiezas a creer que el éxito no es solo un deseo, es algo real que puede suceder. Cuando tu cerebro cree esto, tu cuerpo empieza a seguirlo. Caminas más erguido, hablas con más coraje, te esfuerzas más porque ya te ves ganando. La visualización es como práctica para tu mente. Los atletas la usan todo el tiempo. Antes de un gran partido, cierran los ojos e imaginan que juegan perfectamente. Ven el balón yendo a donde quieren. Escuchan a la multitud aplaudiendo. Esto les ayuda a sentirse listos y seguros. Puedes usar esta misma idea en tu propia vida, ya sea que quieras hacerlo bien en la escuela, conseguir un nuevo trabajo o construir un negocio. Verte a ti mismo triunfar te ayudará a llegar allí. Esto no es solo soñar sin actuar. La visualización es prepararte para el éxito. Construye el futuro en tu mente, primero para que puedas construirlo en la vida real después. Cuando te ves triunfar, tu cerebro busca maneras de hacerlo. Realidad. Notas oportunidades que quizás habrías pasado por alto antes. Piensas en soluciones a los problemas. Te sientes más fuerte y más listo para enfrentar los desafíos. Intenta esto cada día. Encuentra un lugar tranquilo. Cierra los ojos e imagina tu éxito con claridad. Mírate feliz, seguro y orgulloso. Siente la emoción de alcanzar tu meta. Hazlo por unos minutos cada día. Con el tiempo, tu mente te guiará a tomar los pasos correctos y con práctica, tu éxito se convertirá en tu realidad. Regla 7. Convierte los desafíos en oportunidades. La vida está llena de desafíos. Nadie está libre de problemas, errores o momentos difíciles. Es normal sentirse triste, enojado o asustado cuando las cosas van mal. Pero las personas con pensamiento positivo ven estos momentos difíciles de una manera diferente. No solo ven problemas, ven oportunidades de crecer y aprender. Saben que cada dificultad es una oportunidad para volverse más fuertes y sabios. Cuando enfrentas un desafío, intenta hacerte una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué puedo aprender de esto? En lugar de sentirte derrotado, intenta encontrar la lección escondida dentro del problema. Quizás aprendiste paciencia al esperar mucho tiempo. Quizás aprendiste cómo resolver un problema de una manera nueva. Quizás descubriste algo sobre ti mismo que no sabías antes. Cada fracaso no es el final, es un nuevo comienzo. Piensa en tu cuerpo por un momento. Cuando haces ejercicio, tus músculos se cansan y a veces duelen, pero esa sensación significa que tus músculos están creciendo y fortaleciéndose. Crecen más fuertes porque trabajan contra la resistencia. Tu mente funciona de la misma manera. Cuando usas tu mente para encontrar cosas buenas en situaciones malas, tu mentalidad se vuelve más fuerte. Aprendes a mantenerte tranquilo cuando las cosas son difíciles. Aprendes a encontrar soluciones en lugar de rendirte. Las personas con pensamiento positivo no huyen del dolor o los problemas. Los enfrentan con coraje. Se hacen mejores preguntas como ¿cómo puedo arreglar esto? O
¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? No dejan que los fracasos los detengan. Dejan que los fracasos les enseñen. De esta manera, cada desafío se convierte en un paso adelante. Así que la próxima vez que la vida se sienta difícil, no digas ¿por qué a mí? En cambio, di pruébame. Deja que cada desafío construya tu fortaleza y tu carácter. Recuerda, los diamantes se forman bajo presión. Puedes volverte más fuerte y brillante enfrentando las dificultades con una mente positiva. Regla 8. Vive el momento presente con plena atención. Muchas personas pasan mucho tiempo pensando en el pasado o preocupándose por el futuro. Reproducen viejos errores en su mente, deseando haber hecho las cosas de manera diferente. O imaginan problemas que podrían ocurrir mañana o la próxima semana. Esta forma de pensar puede hacernos sentir ansiosos, tristes o cansados. Pero las personas con pensamiento positivo eligen un camino diferente. Eligen vivir en el momento presente. Vivir en el presente significa enfocarse en lo que está sucediendo ahora mismo. Significa prestar atención a este momento, porque este momento es todo lo que verdaderamente tenemos. El pasado se ha ido y el futuro aún no ha llegado. Cuando te enfocas en el presente, empiezas a sentirte tranquilo y en paz. Dejas de correr por la vida y comienzas a notar las pequeñas cosas que traen alegría. Quizás notes el calor del sol en tu piel, el sonido de los pájaros cantando o la sonrisa de un amigo. Estos momentos simples son regalos que a menudo perdemos cuando nuestras mentes están ocupadas con el pasado o el futuro. Esta forma de estar se llama atención plena o mindfulness. Significa prestar atención a tu cuerpo, tu respiración y el mundo que te rodea sin juzgar ni cambiar nada. Cuando practicas la atención plena, te conectas contigo mismo de una manera más profunda. Te vuelves más consciente de tus sentimientos, tus pensamientos y tus necesidades. Esto te ayuda a tomar mejores decisiones y reduce el estrés. Cuando estás completamente presente, tu mente se calma. El ruido de las preocupaciones y los miedos se aquieta. Tu corazón se abre a la amabilidad y la gratitud. Te sientes vivo y libre. Esta mente tranquila y clara es el lugar perfecto para que el pensamiento positivo crezca. Intenta practicar la atención plena cada día. Tómate unos momentos para respirar profundamente y notar tu entorno. Disfruta el momento sin pensar en lo que pasó antes o lo que podría pasar después. Este simple hábito traerá más felicidad y fortaleza a tu vida. Regla 9. Aprende a soltar. La vida es un viaje lleno de cambios. A lo largo del camino, conocerás personas, harás planes y tendrás sueños. Pero no todo lo que encuentras o deseas está destinado a quedarse para siempre. Algunas personas, algunos planes y algunos sueños son solo parte de tu viaje, no el destino final. Aprender a soltar es una parte muy importante del pensamiento positivo. Las personas con pensamiento positivo entienden el poder de soltar. No se aferran a la rabia, el arrepentimiento o la decepción, porque estos sentimientos los frenan. Aferrarse a estas emociones negativas es como cargar una bolsa pesada en la espalda. Hace que avanzar sea mucho más difícil. En cambio, eligen liberarse de esos sentimientos. Soltar no significa rendirse ni olvidar. Significa avanzar con un corazón abierto y un espíritu ligero. Cuando sueltas lo que te duele, creas espacio para lo que te sana. Imagina un pequeño jardín lleno de flores hermosas. Si no retiras las hojas muertas y las malas hierbas, las flores no pueden crecer correctamente. Soltar es como limpiar las hojas muertas en tu vida. Cuando te liberas del viejo dolor o la decepción, haces lugar para la felicidad y las nuevas oportunidades.
A veces puede que necesites soltar a una persona que ya no apoya tu crecimiento o un plan que ya no encaja con tus metas. Esto puede sentirse difícil y triste, pero es necesario para tu paz. Cuando te aferras al pasado, solo te traes dolor y tristeza. Pero cuando sueltas, te das libertad. Soltar también significa perdonar. Perdonar no significa que olvidas o aceptas las acciones hirientes. Significa que te liberas del pesado peso, de la rabia o la amargura. El perdón te ayuda a sanar y seguir adelante. Así que respira profundo. Cuando sientas dolor o decepción, recuérdate a ti mismo que está bien soltar. Perdona donde puedas, más por ti mismo que por los demás. Camina hacia adelante con esperanza y coraje. Tu futuro te está esperando, pero necesita espacio para crecer. Soltar es un regalo que te das a ti mismo. Es una manera de abrir tu corazón a nueva alegría, nuevos sueños y nueva fortaleza. Regla 10. Cree que cosas buenas están por venir. La regla final y más poderosa del pensamiento positivo es creer que cosas buenas están por venir. La vida puede ser muy difícil a veces. Hay momentos en que todo parece roto. Los problemas pueden parecer demasiado grandes y puede que te sientas cansado o perdido. Pero sin importar cuán difícil se ponga la vida, es importante mantener la fe. Esta fe no es solo esperanza simple, es el combustible que te mantiene avanzando, te da la fuerza para seguir luchando y creyendo. Piensa en la naturaleza. Cada año las estaciones cambian. Hay invierno, un tiempo frío y oscuro cuando los árboles pierden sus hojas. Pero el invierno no es para siempre. Después del invierno viene la primavera, una temporada llena de nueva vida, hojas verdes y flores hermosas. La vida es como las estaciones. A veces enfrentas tiempos difíciles, pero vendrán días mejores. Puede que ocurran finales, pero también son una oportunidad para nuevos comienzos. Cuando realmente crees que cosas buenas están por venir, tu mente comienza a cambiar. Empiezas a buscar soluciones en lugar de problemas. Encuentras maneras de seguir adelante incluso cuando el camino es difícil. No te rindes porque sabes que te esperan días mejores. Esta creencia te ayuda a mantenerte fuerte, incluso cuando parece que nada está saliendo bien. El pensamiento positivo no se trata de ignorar la realidad, ni de pretender que todo es perfecto. Se trata de entender que la vida tiene altibajos. Se trata de confiar en ti mismo y en tu fortaleza. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes el poder de hacer tu vida mejor. Y creer en las cosas buenas que están por venir te ayuda a encontrar ese poder dentro de ti. Cada día recuérdate a ti mismo. Cosas buenas están por venir. Superaré esto. Tendré éxito. Di estas palabras con confianza. Deja que llenen tu corazón de esperanza y coraje. Cuando crees en un futuro mejor, lo creas. Tu fe se convierte en una luz en la oscuridad. Una luz que te guía hacia adelante. Recuerda, la vida es un viaje. Mantén tus ojos en el horizonte luminoso. Cree en lo bueno que viene hacia ti, porque el pensamiento positivo es la llave que abre la puerta a una vida más feliz, más fuerte y más hermosa. Palabras finales. Ahora conoces las 10 reglas poderosas del pensamiento positivo. Estas reglas son mucho más que ideas o consejos. Son herramientas reales que puedes usar cada día para construir una vida más fuerte, más feliz y más exitosa. El pensamiento positivo es como una habilidad o un músculo. Cuanto más lo practicas, más fuerte se vuelve. Así que no solo escuches o leas. Empieza a usar estas reglas ahora mismo. Entrena tu mente para enfocarse en buenos pensamientos. Cuando lleguen los pensamientos negativos, reemplázalos suavemente con esperanza, confianza y amabilidad. Practica la gratitud cada día notando las pequeñas bendiciones a tu alrededor, el calor del sol,
la sonrisa de un amigo o el sabor de tu comida favorita. Estos momentos simples se suman a una gran felicidad. Rodéate de personas positivas que te alienten y crean en ti. Su energía te ayudará a elevarte cuando te sientas caído. Háblate con amabilidad, tal como lo harías con un buen amigo. Tu voz interior es poderosa. Puede construirte o derrumbarte. Elige usar palabras que te traigan fuerza y coraje. Visualiza tus metas cada día. Imagínate logrando tus sueños, sintiéndote orgulloso y seguro. Deja que estas imágenes te guíen y te motiven a actuar. Cuando lleguen los desafíos, y llegarán, recuerda que cada problema es una oportunidad para aprender y crecer. Mantente presente en el momento, apreciando la vida tal como sucede, y encuentra paz en la atención plena. Aprende a soltar el pasado. Aferrarte a la rabia, el arrepentimiento o la decepción solo te frena. Perdónate a ti mismo y a los demás, y abre espacio para la sanación y los nuevos comienzos. Y lo más importante, cree siempre que cosas buenas están por venir. Sin importar cuán difícil parezca la vida ahora, hay días mejores por delante. Tu creencia es la luz que te guiará a través de la oscuridad. Tu mente es lo más poderoso que posees. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu vida. Todo comienza con una elección: pensar positivamente, incluso cuando es difícil, porque es en esos momentos difíciles donde nace la verdadera fortaleza. Sigue creciendo, sigue creyendo y sigue avanzando. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes el poder de crear una vida llena de alegría, éxito y paz. Empieza hoy. Tu futuro es brillante.